actualidad geopolítica que analizamos a continuación en medio del optimismo cauteloso que se mueve en Egipto en las negociaciones entre las delegaciones de Israel y Hamás, mientras entre Rusia y Ucrania ahora mismo tenemos una situación de bloqueo que no llega a más. Es verdad que hemos tenido algunos puntos de tensión a lo largo de las últimas semanas, pero no estamos viendo avances notorios y de hecho ahora mismo la actualidad se está volcando más en el conflicto en Oriente Medio que en el conflicto en Ucrania. Aún así, hemos conocido en las últimas horas que Rusia señala que el esfuerzo de Trump y Putin por la paz en Ucrania se ha agotado. No sabemos si esto lo tenemos que interpretar como un último cartucho ya quemado o cómo. Y en medio de todo esto, bueno, algunas curiosidades más en el lado económico y político, como el hecho de que el FMI pues ya haya dicho a la Unión Europea que tiene que nombrar un zar del mercado único, en medio también de la situación que hemos tenido arancelaria, en medio de las vulnerabilidades propias del bloque comunitario. Y bueno, si nos da tiempo comentaremos también el hecho de que Donald Trump pues quiere su cara y su puño alzado como reflejo en la moneda de $1, que sería algo, bueno, inédito y no sabemos hasta qué punto legal, porque no se suele poner nunca la imagen de un presidente que todavía esté vivo en las monedas y billetes. Vamos a analizar esta actualidad con José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea. José Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias también, Miguel Villarejo, corresponsal económico en The Objective. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, ¿vosotros compartís ese optimismo cauteloso o compartís un optimismo más sólido como Donald Trump? La cuestión de Gaza, tenemos que recordar que no es solo la cuestión a corto plazo de estos 2 últimos años que se conmemoraban ayer desde el ataque terrorista de Hamás y toda la consecuente represalia de Israel, sino que hay una cuestión de fondo muy complicada con una historia demasiado enrevesada como para que en 2 días esta situación se resuelva, ¿no? Entonces, cuando se habla de optimismo, de confianza a la hora de resolver la situación en Gaza, José Manuel, da la sensación de que se está hablando más bien de lo que es el cortoplacismo absoluto, pero sin tocar todo lo que hay en la base, simplemente la superficie, la punta del iceberg. Sí, yo la verdad que no soy muy optimista y no soy optimista porque 2 de los protagonistas fundamentales en este conflicto, en este genocidio que está sufriendo la población de Gaza, son por un lado Netanyahu y por otro lado Hamás. Creo que ni Netanyahu ni Hamás tienen voluntad de perder esta batalla, perder esta oportunidad, y ellos piensan, ambos dos, que continuar con esta guerra, continuar con este genocidio, continuar con esta matanza, le puede servir a sus intereses, especialmente a Netanyahu. Netanyahu sabe que si acaba este conflicto, acaba el genocidio y ya no puede utilizar el tema militar y el tema de la ocupación de las tierras de Gaza, pues que tiene un frente interior abierto muy profundo. Hay que saber que Netanyahu está acosado judicialmente por casos de corrupción y que si hay una actitud endeble por parte de Netanyahu, la derecha más radical, que ya es difícil, pero la derecha más radical que está en el gobierno de Netanyahu lo abandonaría y por tanto tendría que convocar elecciones. Y lo más probable es que esas elecciones no las ganaría. Por eso a Netanyahu le interesa estirar el chicle del genocidio, estirar el chicle de la masacre, estirar el chicle de la matanza. Y a Hamás no le interesa desarmarse, porque si se desarma de forma unilateral, Hamás desaparecería, no tendría ningún tipo de protagonismo y no podría seguir ejerciendo ese papel
tan autoritario, tan destructivo y tan criminal que ejerce sobre la población gazatí. Es una desgracia, pero yo mucho me temo que no hay razones para ser optimista. Y el único optimismo que yo tengo es que se impulsase el papel de las Naciones Unidas, cosa que es muy difícil, y por el protagonismo que está teniendo la opinión pública. La opinión pública está presionando fuertemente a sus gobiernos, desde la vuelta ciclista hasta todas las movilizaciones, todas las manifestaciones que ha habido en todas las ciudades del mundo, indican claramente que la inmensa mayoría de la población en el mundo están en contra de este genocidio. Y hay una encuesta muy relevante en Estados Unidos, una encuesta que se realiza a la comunidad judía de Estados Unidos, y el 75% de los miembros de la comunidad judía de Estados Unidos están en contra de Netanyahu y el 70% están en contra del genocidio. Es muy significativo porque estamos hablando de la comunidad judía, que ejerce un lobby importantísimo en Estados Unidos. Importante esto. Parece que el optimismo brilla por su ausencia, José Manuel. Y Miguel, ahora enseguida voy a ti, pero bueno, estaba leyendo que Red Eléctrica está alertando de que podría haber un nuevo apagón y está pidiendo cambios urgentes a la CNMC ante ese posible riesgo. De hecho, bueno, Miguel Villarejo, lo estoy leyendo también en The Objective, que lleváis esa noticia y ahora mismo está en todas las radios y todos los medios españoles. Al parecer, Red Eléctrica está alertando de variaciones bruscas de tensión que podrían ponernos ante un nuevo riesgo similar al que vivimos hace unos meses. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. La verdad es que no deseamos para nada que haya otro apagón. De todas formas, a quienes nos estén escuchando, nosotros les recomendamos que se vuelvan a hacer con transistores, porque bueno, es la única forma luego de estar informados a través de las ondas hercianas. Miguel, ¿tu optimismo también brilla por su ausencia en el caso de Oriente Medio? Ya, en el caso de Oriente Medio y en el caso de Red Eléctrica, da igual. No hace falta que matices. No, yo comparto el análisis, por lo menos el pesimismo de José Manuel. Matizaría mucho otras cosas, pero en general comparto. Lo que sabemos es que, vamos, ya la semana pasada estuvimos comentando que los 20 puntos son poco realistas, porque exigen que Hamás entregue sus armas, que no participe en el gobierno de reconstrucción, entrega la franja a una especie de gobierno internacional liderado por Tony Blair, y bueno, y que además haya Israel tendría que llevar a cabo un repliegue total. En fin, todo esto es muy poco realista. Hamás no se va a autoinmolar, y si Hamás no se desarma, Israel no se va a retirar de la franja. Ni siquiera es posible que lleve a cabo una tregua. Están negociando y los digamos los mediadores dicen que parece que hay cierto optimismo. Pero la verdad es que no aparte de esa toma de temperatura general, no dicen nada más. Yo creo que Hamás, como muy bien señalaba José Manuel, cuenta con la enorme simpatía de la comunidad internacional y confía en que esa presión acabe por torcer el brazo a Netanyahu, pero Netanyahu lo único que le importa es el apoyo de Trump. O sea, Netanyahu le da lo mismo lo que opinemos los españoles, incluso los judíos de Estados Unidos, le da lo mismo todo. Él lo que necesita es que Estados Unidos y Trump estén de su parte. Y entonces este bloqueo únicamente podría romperse si Trump cambiara repentinamente de opinión, algo que no hay que descartar tratándose de Trump, pero que hoy por hoy yo no lo veo probable.
Ujú. Bueno, y además tampoco es probable, simplemente porque de las pocas cosas quizás que han tenido en común la administración Trump y la administración Biden son, aparte de su postura de rivalidad frente a China, también es desde luego el apoyo que mantiene Estados Unidos con Israel, hacia Israel, por sus propios intereses respecto a mantener el control sobre los países vecinos de Israel, ¿no? Sobre lo que es Oriente Medio por propios objetivos. Así que no parece que esta sea la escena, parece también que todo va a derivar en, bueno, una medalla más que puede colocarse Donald Trump respecto a todos esos conflictos que dice que ha terminado. La cuestión de todas formas es que por mucho que esto se resolviera con un alto el fuego en la Franja de Gaza, para al menos detener la crisis humanitaria, ni mucho menos habría terminado esa rivalidad extrema entre Israel y Hamás, ni habría terminado un conflicto que, bueno, pues sabemos que no viene de estos 2 últimos años. Pasando a Rusia y Ucrania, ¿cuál es la sensación que tenéis? Rusia decía que el esfuerzo Trump-Putin por la paz en Ucrania se ha agotado. Es verdad que ahora mismo esos canales de comunicación no se están utilizando en absoluto. Parece que estamos más bien en una situación de renovada guerra fría, aunque recuerdo que María Zakharova, la portavoz del Kremlin, decía hace unas semanas que no era una guerra fría, era más bien una guerra caliente, ¿no? Que estaba todo en efervescencia. José Manuel, claro, respecto a esto, ahora mismo es que no se habla para nada de este conflicto, ni se habla de una solución. Esto nos queda como muy lejano. Sí, y podemos recordar cómo Trump comentaba hace un año, precisamente hace un año en campaña electoral, cuando todavía no era presidente, que la guerra de Ucrania con él de presidente duraba 24 horas. Pues la verdad es que son las 24 horas más largas que ha tenido la historia de la humanidad. Desde luego no parece que la diplomacia personalista haya triunfado, no parece que Donald Trump tenga esas dosis, esa capacidad para buscar fórmulas de paz y de consenso, o por lo menos que permitiese un mayor diálogo. Yo siempre he comentado que la paz, las soluciones diplomáticas pasaban fundamentalmente porque en la mesa esté, desde luego, Ucrania, Rusia y también un papel protagonista la Unión Europea. Eso no se ha producido en ningún caso, no ha habido conversaciones bilaterales entre Rusia y Ucrania y entre Rusia y la Unión Europea, y por tanto a mí me parece que va a ser muy difícil que, quedando Ucrania fuera de las conversaciones sobre su propio futuro, pueda haber posibilidades de consenso, de paz, de diálogo. En este sentido, la paz, ese esfuerzo que decía Trump que estaba realizando para lograr la paz, aunque todos lo deseábamos que llegase a buen puerto, independientemente de las opiniones que podamos tener de Donald Trump, la verdad es que no se ha avanzado en nada. Incluso la situación está tan empantanada o más empantanada que hace un año, y sería bueno, en esto me parece muy importante, que la Unión Europea y Rusia abriesen alguna vía de comunicación que permitiese buscar soluciones. Porque es verdad que la Unión Europea puede apretar todavía más a Rusia, y Rusia está en una situación delicada a nivel económico como nunca había estado en estos 4 años que vamos con este conflicto. Así que ojalá se abra esa vía de diálogo, pero yo lo veo francamente difícil, muy, muy pesimista. Tanto lo de le darán el premio Nobel a Trump, pero se lo darán por nada, porque ni ha hecho nada en Ucrania. Lo siento mucho porque me hubiera gustado que se hubiera alcanzado esa línea de diálogo y de paz, ni lo ha hecho en Gaza. Sí, sí, no, sí, cada uno puede tener sus reparos respecto a las maneras y la forma de gobernar de Donald Trump, pero
de lo que no cabe duda es que desde un punto de vista plenamente humanitario, cualquiera desea la paz en cualquier conflicto y da igual quién sea el ejecutor, ¿no?, de esa paz. Y si era Donald Trump y él era esa esperanza, pues bienvenido sea. Pero bueno, efectivamente parece que no estamos teniendo avances, no parece tampoco que Rusia acepte al viejo continente, al bloque comunitario como un interlocutor. Tampoco sabemos quién alzaría la voz, ¿no?, o quién sería, o si tendríamos pues de nuevo ese frente Macron-Starmer, aunque Reino Unido no forme parte del bloque, pero sabemos que tiene un gran peso militar y es miembro de la OTAN. Miguel, claro, además es que parece que Donald Trump como que esto es una piruleta que la suelta, pero luego la vuelve a agarrar. También está llevando ciertos bandazos respecto a su postura entre Rusia y Ucrania, no solo respecto a los líderes, ahora apaleo a Zelensky, ahora le abrazo, ahora le doy la mano a Putin, pero ahora digo que me ha decepcionado y le amenazo, sino también en el hecho de ahora me interesa hablar de esto y ahora no. Y ahora parece que estamos en un periodo en el que Trump no habla de este tema. Bueno, yo creo que los bandazos son más bien a nivel personal y sobre todo de comentarios ante los medios que de política. Sí que ha habido cierta consistencia en la política estadounidense desde que Trump llegó al poder. Esto rápidamente redujo la ayuda a Ucrania y sobre todo públicamente puso encima de la mesa un plan de paz que básicamente lo que hacía era concederle a Putin todo lo que había conseguido hasta ese momento. Decía que le daba por buena la anexión de Ucrania, le dejaba que se quedase con los territorios que había conquistado hasta ese momento y le garantizaba que Ucrania no entraría en la OTAN. Entonces, cuando se sentó en Alaska, realmente Trump, ¿qué podía ofrecer a Putin? Si Putin ya tenía todo eso, no tenía ningún sentido. Si hubiera querido Trump esto verdaderamente hacer atractiva a la paz, tendría que haberle ofrecido algo más, pero claro, algo más habría sido que se quedase con toda Ucrania y eso yo creo que es incluso excesivo para Trump. Así que ahora nos encontramos en una impasse en parte política, en parte económica y en parte militar. Política porque sencillamente no hay diálogo entre Ucrania y Rusia. Económica porque, como dice José Manuel, no es que Rusia esté en una situación económica muy delicada, porque ha resistido muchísimo mejor de lo que todos los observadores esperaban las sanciones internacionales y realmente no ha tenido hasta ahora grandes problemas. Lo que pasa es que la guerra va durando y entonces la gente se va hartando. Lo que está siendo verdaderamente superior a lo que ellos habían creído es la carnicería humana. Prácticamente no ha habido avances en la ofensiva de este verano, en gran medida porque los drones eliminan a cualquier oleada de soldados que envía Putin. Entonces, sí es posible que a Putin le convenga ahora parar una temporada, pero una vez más pensemos que Putin no es un líder democrático, Putin no piensa en las siguientes elecciones. Si esto fuera así y a lo mejor en 2 años tuviera unas presidenciales que pudiera perder, pues a lo mejor se venía a sentarse a la mesa a negociar una salida. Pero él piensa en términos de décadas e incluso de siglos. A él no le preocupa lo que pueda pasar en las próximas elecciones, entonces sencillamente va a hacer como después de conquistar Ucrania, tomarse un respiro y seguir más adelante. Aquí, una vez más, lo único que puede cambiar y puede dar un vuelco a la situación es que Trump de verdad se posicione a favor de Ucrania y, por ejemplo, le facilite los Tomahawk que le han pedido para llevar a cabo golpes en el interior de Rusia y destruir su base industrial. Pero, una vez más, eso depende de Trump, de un cambio de opinión que yo tampoco veo muy probable. Nos queda poco tiempo, así que os doy 1 minuto a cada uno sobre el tema del ZAR del mercado único que solicita Cristalina Georgieva, directora del FMI, a la Unión Europea. ¿Veis, en respuesta de sí o no, veis viable la formación de esa figura? En caso de afirmación, ¿tendríais algún nombre en mente que pudiera encajar, José Manuel?
No, a mí no me gusta además esa terminología, es una terminología muy poco democrática. Sí. Apostar por más tecnocracia mientras crece el malestar social y mientras crece el euroescepticismo me parece muy mal. Y en todo caso, pues yo prefiero que ese papel lo siga llevando la vicepresidenta de competitividad, que además es española, Teresa Rivera. Preferiría eso a alguien sin urnas, que sea un zar y que plantee ese dilema falso entre eficacia, eficiencia económica y democracia. Yo apuesto por la democracia siempre, apuesto por el modelo europeo, y hay algunos que nos quieren llevar a la deriva autoritaria de China o a la deriva autoritaria de Estados Unidos. Ninguna de las dos, desde luego la de China menos, me gusta para Europa. Bueno, dejando la terminología zar al margen, que ahí es verdad que bueno, podemos entrar un poco en conflicto respecto a lo que es la Unión Europea en sí. Miguel, ¿tú verías posible esa figura? En caso afirmativo, lo mismo, ¿algún nombre que pudiera venirnos en mente? No, yo creo que el hecho de que sea un zar, el nombre no afecta, su designación puede ser perfectamente democrática. Lo que tendría que ser es una figura que tuviera autoridad moral y sobre todo que tuviera auténtico poder, cosa que no sucede ahora mismo en la Comisión Europea, porque los líderes nacionales se toman muchas molestias para que la presidenta o el presidente de la Comisión esto no tenga colmillos y no pueda tomar grandes iniciativas. A mí me parece, a menudo nos preguntamos en los europeos por qué no tenemos un Facebook, por qué no tenemos un Google, y eso en gran medida es consecuencia de que no tenemos un verdadero mercado único, porque con un mercado único se abaratan los costes fijos por unidad producida, con lo cual se puede invertir más, con lo cual se puede bajar los precios, y si además emites un activo libre de riesgo que compita con el bono estadounidense, un eurobono, pues tendrías una financiación más barata, con lo cual nuevamente podrías destinar más recursos a innovación y por supuesto a bajar los precios. Ahora bien, yo lo que no veo 10 por ninguna segundos, parte... Miguel, que nos quedamos Podría sin ser tiempo. Mario Draghi, pero lo que no veo es voluntad de los líderes europeos. Fíjate, Miguel, que a mí Mario Draghi también me ha venido en mente cuando leía esto de Georgieva. José Manuel Corrales, profesor de la Universidad Europea, Miguel Villarejo, corresponsal económico de The Objective. Muchísimas gracias a ambos. Un fuerte abrazo. Buenas noches. Un abrazo, Marta, un abrazo, José Manuel. Luego.